La Contra, Canarias a las 6. 6:46 de la tarde en Canarias. La Contra de hoy la protagoniza Elena Lugli, presidenta de Médicos del Mundo en Canarias. Elena, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes. Muchos temas que preguntarte, Elena, aprovechando además tu profesión, muchos temas están de actualidad que tienen que ver con la labor que desempeñan Médicos del Mundo en Canarias. Voy a empezar por la migración, por ese convenio aprobado entre Canarias y el Estado para ayudar a los menores migrantes, sobre todo cuando cumplen la mayoría de edad y quedan fuera de la tutela del Gobierno de Canarias, para seguir apoyándolos para que no se vean solos. ¿Cómo ves, Elena, ahora mismo el asunto tan preocupante de la migración en las islas? Bueno, desde luego es un asunto que nos preocupa, ¿no? Desde siempre y desde hace un tiempo, porque hemos visto con los recientes acontecimientos y todo lo que ha pasado en las islas 2020, a razón también del cierre, ¿no? de la movilidad a todos los niveles con la crisis del COVID, pues como hemos vivido una situación, ¿no? También en las islas que se han convertido en sitios de frontera, y siempre lo han sido realmente, ¿no? De un poco, pues, una acogida que ha dejado mucho a desear, que ha violado de alguna forma los derechos fundamentales de las personas que llegaban precisamente buscando un horizonte vital mejor, de supervivencia en muchísimos casos, huyendo de situaciones pues extremas, aquí a nuestro archipiélago, ¿no? Entonces lo hemos vivido, lo seguimos viviendo, y el tema de los menores desde luego ha sido un asunto muy relevante, por lo cual creo que a priori es una buena noticia, ¿no? Que se refuercen los medios para poder dar una respuesta institucional a este tipo de problemas y a todas las personas, a las niñas, a los niños, a los adolescentes que llegan y que se ven desamparado desde la acogida hasta después, efectivamente, cuando ya cumple la mayoría de edad, pues no, esa legislación que no lo protege, no lo llega a proteger del todo, pero es importante también que esos planes no se hagan solo en un momento a corto o medio plazo, sino que se hagan ya un poquito más a largo plazo, que no sea solo en el momento de la emergencia, del aumento de llegada, de lo que llamamos olas, ¿no? En muchos casos, sino que se establezcan de una forma, pues, dentro del marco de lo que son los flujos migratorios, que es un fenómeno humano, pues, institucional, flexible, sostenible y en un plan de acogida que sea del todo integral, ¿no? Que pueda proteger precisamente los derechos de estos menores y de estas niñas, de estos niños aquí y en todo el territorio. Elena, ustedes también trabajan en la protección de la mujer. Tenemos noticias también que están de pura actualidad. Sin ir más lejos, el Colegio Mayor, donde un grupo de chicos grita cosas horribles a un grupo de chicas del colegio femenino que tenían enfrente. También hoy tenemos datos del segundo trimestre de violencia machista, que en Canarias se han incrementado en un 4%, son datos del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hacen ustedes en este trabajo de protección de la mujer? Es un trabajo profundo que radica, ¿no? En nuestra estructura social y en el patriarcado y, en fin, en las desigualdades de género que vivimos a todos los niveles. Nosotros desde Médicos del Mundo en Canarias tenemos distintos trabajos que abordan, ¿no? La problemática de la desigualdad de género. Trabajamos con mujeres en situación de prostitución, trabajamos con mujeres migrantes, muchas veces estas problemáticas se cruzan, y trabajamos también con las poblaciones jóvenes y con los estudiantes, con los institutos educativos formales e informales, precisamente para promover la educación sexual y afectiva ya desde las edades jóvenes, ¿no? Eso es un pilar para nosotras súper importante en la transformación social que queremos para evitar, evidentemente, el perseguir de esta violencia de género, de estas violaciones a todos los niveles que vivimos, ¿no? En la sociedad y viven las mujeres en la sociedad hoy. Es esencial para nosotros luchar para poder incluir en la educación obligatoria recorridos que eduquen a los jóvenes a la igualdad, que eduquen al respeto, al consentimiento, a la promoción también de valores precisamente que respeten el cuerpo y el desarrollo sexual y afectivo como parte del desarrollo humano, ¿no? Del ser humano, no solo académico, no solo teórico, sino también eso, afectivo sexual, para evitar esa violencia, para que no se vivan en colectivos jóvenes, como los casos que hemos visto precisamente en los colegios, como normal, las vejaciones de índole tan violenta que hemos vivido, y que no se normalicen tampoco en el colectivo, ¿no? Joven femenino. Tenemos varias campañas, la última por hablar, que está ahora en la verano en las guaguas de la ciudad, tanto aquí como en Tenerife, con una ilustradora que nos ha apoyado la campaña que se llama Nuestro cuerpo, placer y deseo importan.
Y bueno, y son mensajes especialmente ¿no? dirigidos a la educación sexual, al respeto del cuerpo, al decir no, al respeto de la voluntad y bueno, un poco a eso, digamos, de construir todas esas normalizaciones de práctica que al fin y al cabo se convierten como elementos de violencia y de discriminación de alguna forma. ¿Coinciden ustedes con lo que hablábamos con el compañero anterior, con el que venía a contarnos qué significaba, en qué consistía la enfermería escolar, que entre los muchos papeles de la enfermera en los colegios está también la educación sexual, tan importante que se le enseña a los niños y a las niñas desde que son pequeños? Desde luego es muy importante ese nexo, ¿no? Entre la salud y el recorrido educativo, de los formatos que se establezcan y que sea transversal y ya obligatorio y amplio. Es súper importante para que las personas, ¿no? Nuestros jóvenes crezcan siendo agentes de cambio ya hacia esa igualdad que queremos. Es esencial y prioritario, desde luego. Elena, queríamos aprovecharte también y preguntarte por la cepa sudanesa de ébola que está golpeando muy fuerte a Uganda. ¿Esto está todavía sin control? ¿Qué es lo que hacen ustedes para trabajar en estas condiciones tan duras en un país como Uganda y que no se siga propagando una enfermedad como el ébola? Es un contexto desde luego complejo. Nosotros como Médicos del Mundo tenemos muchos proyectos en distintos lugares, ¿no? del planeta, donde efectivamente, como bien dice, los sistemas de salud flaquean y no son capaces de dar respuesta ya de por sí a la necesidad de la población, pero más aún cuando se manifiestan emergencias y crisis de esta envergadura, como puede ser pues, una pandemia, en este caso de ébola, que sabemos que es altamente peligrosa, ¿no? y muy contagiosa. Entonces, nosotros directamente del ébola y de la crisis actual no podemos hablar directamente porque no estamos en ese contexto ahora mismo, no estamos todavía, o no, pero bueno, no estamos interviniendo ahí, con lo cual no podemos aportar datos directos, pero sí que hemos estado en crisis de ébola en otro contexto, como el Sierra Leona, República Democrática del Congo, en los años anteriores, desde 2014, ¿no? Desde este primer brote que apareció en todas las noticias. Hemos hecho un trabajo y es súper importante en estos casos pues hacer un trabajo de refuerzo de sistemas de salud que sean lo suficientemente sólidos, dotados para poder tener todos los recursos materiales y humanos para hacer frente a este tipo de emergencia, ¿no? Ya de por sí estamos hablando de contextos donde elementos como pues ratio de médico por personas en el país súper bajo, donde no hay una red suficiente de atención sanitaria como para llegar ni tan solo a los lugares más alejados, a lo mejor de la zona de capital o de las ciudades más grandes, sino los propios hospitales o centros sanitarios de las ciudades no dan abasto, ¿no? con las necesidades sanitarias de los contextos. O sea, estamos hablando de contextos muy complejos, ¿no? Según que dónde, no se puede generalizar, pero sí que el determinante común es la falta de esa capacidad del sistema de salud de poder abastecer. Y ahí es cuando la ayuda humanitaria entra en acción o la cooperación internacional entra en acción y nosotros con otras organizaciones y en colaboración muchas veces y obligatoriamente con el Sistema Nacional de Salud intentamos apoyar en un momento de crisis puntual, ¿no? En este caso, pues frente a una cuestión de este tipo se intenta establecer circuitos de prevención y del contagio, de contención de la epidemia en este caso, y después intentar reforzar lo que es súper importante y lo hemos visto aquí con el COVID, que son todos los sistemas de prevención y control de la infección. Y también todo un trabajo muy necesario de sensibilización, de trabajo con la población local para evitar que el contagio siga, ¿no? Y que de alguna forma pues, no se pueda bloquear esa pandemia. Desde luego no es sencillo gestionar una crisis sanitaria, una emergencia. Me gustaría preguntarte al hilo de esto también por el caso mascarillas, Elena. Una gestión pública de una compra de mascarillas que nunca llegaron a la sanidad pública y que ahora mismo la justicia investiga si se hizo de la mejor manera posible, de la forma más correcta esa compra de material sanitario. ¿Qué te parece? Bueno, desde luego nuestra experiencia precisamente en eso, ¿no? En prevención y control de infecciones o trabajo en epidemias en otros contextos del mundo y también en España, porque lo hemos hecho también con el COVID, hemos apoyado como Médicos del Mundo pues el trabajo en residencia, un trabajo en centro hospitalario, etcétera. Sabemos la importancia de que los recursos estén dotados suficientemente en tiempo y forma y lo suficientemente ágilmente para que lleguen a los centros sanitarios. Evidentemente entendemos que es responsabilidad de las instituciones públicas, ¿no? Y de todas las entidades que trabajamos en esto, que eso sea transparente, público, pero también ágil y eficaz. Respecto a este caso en concreto, bueno, hasta que no confiamos que la justicia sea quien no ordene y hasta que no haya
en fin, un resultado oficial, por así decirlo, un resultado legal que nos comente, pues poco que añadir, ¿no? Pero que no haya una sentencia firme por parte de la justicia. Una sentencia firme. Elena, también me gustaría preguntarte por la pandemia de COVID-19. ¿Se nos ha olvidado ya? ¿Ustedes continúan trabajando con ella, contra ella, para erradicar el coronavirus? Sigue presente, no podemos olvidar. Es verdad que también, bueno, todo el trabajo hecho y los planes de vacunaciones progresivamente han reducido lo que son los efectos y su impacto en nuestra sociedad, pero desde luego es una pandemia que sigue vigente, entonces tenemos que seguir vigilando y trabajando codo a codo, ¿no? Con todas las organizaciones, pero sobre todo las instituciones, para que eso se pueda controlar y responder de forma eficaz. Y bueno, ahí sigue. Es súper importante para eso que precisamente este tipo de situaciones, ahora que la hemos vivido tan de cerca, se prevean, ¿no? Y se tengan en cuenta en un momento momento estratégico de negociación como son los presupuestos generales del Estado, y otro momento pues clave para dotar el sistema sanitario, en este caso, de los recursos suficientes para hacer frente a este tipo de cuestiones. Esto no puede ser, de nuevo, solo en momentos de crisis, tiene que ser preventivo. Los sistemas de salud, nosotros lo hemos vivido, como ya desde, por ejemplo, 2010, pues progresivamente el gasto público sanitario pues ha disminuido, incluso ha ido contrayéndose, con lo cual hasta 2018 pues digamos, llegado a niveles bastante bajos. Y eso ha hecho que se ha trasladado, o sea, más allá de los números, se traslada en la reducción de la plantilla en los hospitales, en la falta de recursos, de medios, y eso es súper importante, tenerlo previsto económicamente, dotarlo económicamente, para que las instituciones sean capaces de, en momentos de crisis, decir, vale, vamos a responder adecuadamente y vamos a poder seguir haciéndolo durante todos los años de duración de esto. Y ahí estamos, en la lucha para que así sea. Te despedimos, Elena, escuchando Santé de Stromae, que la has elegido tú. Cuéntanos por qué. Es una canción, aparte de ritmo, bastante contagioso, que escucharán, que habla de los que no tienen, ¿no? Y bueno, de las clases, de las situaciones de exclusión social. Lo podrán traducir el texto, y el estribillo dice algo como: brindemos por una vez por los que no tienen nada, por los que no pueden celebrar, ¿no? Entonces, levantemos nuestro vaso para los que no pueden hacerlo. Pues un poco digamos, un guiño a la empatía y a tener un ojo puesto a todos los que no pueden tener todos los privilegios que nosotros sí tenemos. Pues dicho queda. Elena Lugli, presidenta de Médicos del Mundo en Canarias, gracias por participar en esta nueva sección en La Contra, aquí en Canarias a las 6. Muchísimas gracias, Eva, y a todos ustedes para tenernos. Un placer.